clase de ayer entonces vimos lo que era cómo la socialización va moldeando nuestro comportamiento, cómo es el proceso de comunicación, el cual tiene que ver con variables individuales del sujeto también, por supuesto que sí, cómo ser el manejo de los significados, de los significantes, los tipos de comunicación, que es la comunicación directa, la comunicación indirecta, el lenguaje denotativo, el lenguaje connotativo, cómo la empatía facilita o distorsiona los procesos comunicacionales, habíamos dicho también. Y finalmente hablamos de las motivaciones que puede tener un sujeto para hacer o no hacer cosas, para alcanzar o no alcanzar logros. Habíamos dicho que las necesidades fisiológicas van a ser todas aquellas necesidades que emanan de nuestro instinto de supervivencia, la necesidad de comer, de dormir, de estar secos, de estar limpios, de estar seguros. Todo eso va a ser lo que vamos a entender como necesidades fisiológicas. En la medida que estas necesidades fisiológicas se van satisfechas, vamos a desarrollar necesidades de seguridad. Las necesidades de seguridad sigue teniendo que ver con lo fisiológico, por supuesto que sí. Sin embargo, es una necesidad un poco más psicológica que fisiológica. Porque el sentirse seguro es una cuestión completamente subjetiva. Después de eso habíamos dicho que viene la necesidad de afiliación y de pertenencia, que se va a referir a la necesidad de identificarnos con una causa o con un grupo de personas, sentirnos representados con ese grupo de personas. Como dice aquí mismo, sentirnos identificados, pertenecer a ese lugar o a esas personas. A partir de aquí surgen las necesidades de orden superior, que van a ser la necesidad de reconocimiento social y la necesidad de autorrealización. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda con relación a esto? Me parece que no. Entonces, para resumir toda esta unidad tan larga, las relaciones interpersonales vamos a decir que están cimentadas en el acto de la interacción social, es decir, una relación interpersonal van a ser esos vínculos que nosotros vamos tejiendo con todos los agentes de socializadores de nuestro entorno. Tenemos relaciones interpersonales con nuestra familia, tenemos relaciones interpersonales con los compañeros de colegio, con los compañeros de universidad, con los compañeros de trabajo, con nuestros docentes. Incluso si visitamos muy seguido una oficina, eventualmente vamos a desarrollar una relación interpersonal con la secretaria que nos atiende, porque estamos yendo a ese lugar muy seguido y eventualmente vamos a terminar socializando con esta persona más allá de saludarla. Las relaciones interpersonales se van a convertir permanentemente en procesos vinculares. Cuando nosotros frecuentamos a una persona, a un grupo de personas, eventualmente y de manera inevitable se va a construir un vínculo. De ahí que las relaciones de amigos con derechos siempre salen mal, porque es un proceso vincular que lo distorsionamos porque no sé por qué. Luego tenemos que las relaciones interpersonales van precedidas por el reconocimiento mutuo de características individuales. ¿Qué quiere decir esta frase tan complicada? Nosotros vamos a establecer una relación con una persona a partir de reconocer cómo es esta persona, reconocer nuestras emociones hacia esta persona y reconocer sus características individuales. Esa persona me cae bien porque es calladita, siempre es educada, o esa persona no me agrada porque, no sé, es muy mal hablada. Todas estas emociones y construcciones que nosotros hacemos respecto a las personas que nos rodean van a preceder a las relaciones interpersonales. Preceder quiere decir que está antes, son el pasito antes de. Construimos una relación o la evitamos en base a reconocernos mutuamente como que sé que esa persona existe y sé que esa persona es compatible con lo que yo espero de las personas o por el contrario no lo es. Por eso se refiere a reconocimiento mutuo de características individuales. Me doy a conocer, se da a conocer y a partir de ahí vemos si nos vamos a llevar bien o no.
El contacto con el entorno social, con el entorno, influye directamente en la formación y desarrollo de la personalidad. Y con esta frase vamos a dar, esta frase es la que nos da el pie hacia la siguiente unidad. El contacto, habíamos dicho que en el núcleo familiar y posteriormente en el relacionamiento en la escuela, nosotros vamos desarrollando habilidades, vamos acentuando rasgos, desarrollamos el estilo afectivo, desarrollamos el tipo de apego, desarrollamos nuestras conductas de apego, que son las conductas para demandar amor del entorno o por el contrario para autorregularnos porque no confiamos en el amor del entorno. Y todo esto es lo que nos va a ir configurando y va a ir configurando la personalidad. Bien. Sobre toda la unidad de bases fisiológicas y sociales de la conducta. ¿Hay algo que a ustedes no les quedó muy claro que recuerden que tal vez debamos recapitular o pasamos a la unidad 3? Bien, me parece que no hay preguntas, así que vamos a proceder a la unidad 3. Nuevamente estoy pidiendo para compartir la pantalla. ¿La pueden ver, chicos? ¿Me va a mandar la diapositiva? Claro que sí. Se la voy a mandar en PDF como le mandé la unidad 1. ¿En qué página del libro estamos, profe? Ah, déjame chequear. 41. 41. Sí, sí, 41. Ahí comienza el tema 3. Yo estoy en la 47 porque estaba armándola la clase. Pero sí, el tema 3 Gracias. comienza en la página 41. Gracias. Correcto. Bien, procedemos con la unidad 3, la personalidad. En esta unidad ya vamos a salir de hablar de la conducta humana para tratar de escarbar un poquito más profundo. Cuando hablamos de personalidad vamos a estar hablando de todos aquellos factores identitarios que son específicos de una persona. ¿Ustedes consideran que todas las personas tienen personalidad? Sí, hasta los perros. Sí, dice. Sí, todos tienen una personalidad diferente. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien, ¿saben? Yo soy docente del CUP desde hace 3 años, o sea, desde el primer CUP que se hizo, yo soy docente. Y algo curioso que con sus compañeros de años anteriores, cuando yo hacía esta pregunta, muchas veces me encontraba con la respuesta de no toda la gente tiene personalidad porque hay gente que es calladita y que deja que le hagan cosas y que deja que la traten mal, entonces estas personas es porque no tienen personalidad. Me encontré muchas veces con esa afirmación, con esa creencia. Que ustedes, que son un poco más jóvenes que estos chicos que ya están en su segundo año de universidad, sean conscientes de que existen múltiples formas de expresión de la personalidad, es muy bueno para nuestro futuro. Procedemos. Le hice una pregunta respecto a Sí. eso. Una persona que no pueda hacer, por decirle, que sea capaz de socializar no significa que no tenga personalidad, ¿no? A eso me Correcto. refiero. Quiere decir que su personalidad es menos sociable. Nada más. No es porque no tiene. Todos tenemos personalidad. Y ahorita cuando profundicemos en los conceptos ya van a entender cómo funciona esto. Muy bien. Cuando hablemos de personalidad, este dibujito que ustedes ven aquí al lado derecho es algo que a mí siempre me tocaba explicarlo con un marcador en una pizarra y me encantó poder encontrar este sticker. Cuando hablemos de personalidad vamos a hablar de que esta personalidad es un constructo. ¿Qué habíamos dicho que era un constructo, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acuerda lo que era un constructo? Un constructo va a ser la asociación de múltiples dimensiones que aportan a sostener un algo, un concepto, una estructura. En este caso vamos a decir que la personalidad es un constructo de múltiples dimensiones que van a definir justamente la identidad del sujeto, su manera de hacer, sentir, pensar, actuar y relacionarse. Esa vamos a llamar personalidad. Y esta personalidad está compuesta de 2 factores fundamentales. Cuando hablamos de personalidad, vamos a hablar de estructura y rasgos. La estructura es y va a ser este muñequito que ustedes ven acá. Esta es la estructura.
el cuerpito, la personita que ustedes ven. Y cuando hablemos de rasgo, vamos a hablar van a ser todos estos hilos que están controlando a esta estructura. La estructura de personalidad va a ser el constructo formado por la historia de vida y las bases orgánicas. Refleja una manera de sentir, pensar y actuar específica de una persona. No es modificable, ya que depende justamente de factores orgánicos. Cuando hablamos de factores orgánicos, estamos hablando de condicionantes genéticas, estamos hablando de estructuración cerebral, estamos hablando del sistema nervioso, estamos hablando del sistema límbico, estamos hablando del sistema endocrino, de cómo funciona biológicamente esta persona que la va a predisponer a tener cierta manera de pensar, actuar y sentir. La estructura de personalidad no se modifica, lo que se moldea son los rasgos. ¿Qué son los rasgos? Los rasgos van a ser tendencias y predisposiciones que van a cumplir funciones de regulación y de adaptación de la persona hacia su entorno. Forman parte de la dinámica de la personalidad, son moldeables ya que se relacionan con aprendizajes. Cuando nosotros hablamos de estructura de personalidad, solamente existen actualmente y tipificados en el DSM-5, que el DSM-5 es el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el que básicamente ahí están especificadas todas las condiciones mentales que existen. Y parte de que existen 8 estructuras de personalidad. Las estructuras de personalidad obsesiva, la estructura de personalidad histriónica, la estructura de personalidad psicótica, paranoide, esquizoide, esquizotípica, vamos 5, antisocial, son 6, evitativa, son 7, y me está faltando una, narcisista, son 8. 8 son las estructuras de personalidad. Estas estructuras de personalidad vienen siempre combinadas con rasgos. Estos rasgos van a ser rasgo pasivo-agresivo, rasgo de sadismo, rasgo de sumisión, tendencias culposas, tendencias inhibitorias. La tendencia inhibitoria es una persona que es muy vergonzosa, y algunas cosas, factores de otras estructuras de personalidad son funcionan también como rasgo. Podemos tener una persona que tiene una estructura tipo, no sé, un obsesivo, que el obsesivo es la persona que trabaja mucho, que es muy responsable, que es muy estresado, y va a tener algún rasgo de paranoia. Puede pasar. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona que está desestabilizada, que está siendo desadaptativa, que se está comportando de manera que está haciendo problemas en su entorno, vamos a hacer una evaluación, vamos a identificar la estructura y vamos a buscar cuál es el rasgo de personalidad que está generando conflictos. Un rasgo de personalidad va a ser un hilito que en lugar de tenerlo al muñeco sostenido, lo va a tener tensado. Va a ser como que este muñequito esté con este brazo jaladísimo hasta acá arriba al punto que le duele el hombro, se le está por salir el brazo, y es porque este rasgo de personalidad está generando conflictos. Siempre vamos a tratar de verlo de esta manera. Bien. El estudio de la personalidad viene desde lo más antiguo que hay. Viene de épocas milenarias, porque así como el ser humano quería entender el porqué de muchas cosas, dentro de entender el porqué de muchas cosas también estaba el entender el porqué de las diferencias entre los comportamientos de las personas. Los primeros en estudiar la personalidad o en poner en la mesa propuestas de comprensión de las personas eran los astrólogos más antiguos, que de ahí es de donde salen los múltiples estilos zodiacales, el zodiaco que conocemos ahora, estaba el zodiaco maya, estaba el zodiaco chino, había muchos tipos de zodiacos que eran un intento de explicar las diferencias de personalidad que habían de individuo a individuo y las coincidencias de personalidad que habían de individuo a individuo. Hoy en día sabemos que el estar demasiado insertados en un concepto de horóscopo tiene que ver más con el sesgo de Forer que con
con el hecho de que vos hayas nacido en tal fecha y por eso vos sos sensible o sos vengativo, o sos celoso, o qué sé yo. No tiene que ver con la fecha en que naciste, tiene que ver con otros factores, como tu historia de vida, como tus bases biológicas y orgánicas. Bien, uno de los primeros que sistematizó de una manera un poquito más científica, pero seguían siendo a final de cuentas hipótesis que se sacaban, fue el señor Hipócrates. El señor Hipócrates está reconocido como el primer médico, oficialmente médico de la historia. Y, ay, otra vez estoy con errores, ok. Y la teoría de Hipócrates nos propuso él la teoría de los 4 humores. Estos 4 humores iban a ser los que determinaban la personalidad. Él te dice, no tiene nada que ver con la fecha en que naciste, si estaba la luna, si estaba el sol, si estaba la estrella 1, 2, 3 o 4. Tiene que ver con cómo está funcionando tu cuerpo. De alguna manera se acercaba un poquito a que la personalidad se relacionaba con bases biológicas, pero no va por aquí. Sin embargo, la teoría de Hipócrates fue aplicada al estudio de los trastornos mentales y fue tomada en cuenta muchísimo tiempo. Si bien el señor Hipócrates existió entre 460 y 377 a.C., hasta más o menos el siglo XV, se seguían utilizando como conocimientos válidos muchas de las propuestas que él tenía o muchos de sus estudios. Es por eso que yo les comenté en algún momento que los tratamientos para los trastornos mentales en la antigüedad eran terribles. Bien, esta teoría de los 4 humores se basaba en los fluidos corporales. Él te decía que tus fluidos corporales siempre se van a relacionar con algún elemento de la naturaleza y por lo tanto te van a predisponer a tener ciertos comportamientos. Y estos comportamientos no van a cambiar. Y cuando este fluido corporal se altera y se incrementa, se desequilibra al interior de tu cuerpo, vas a tener tendencias patológicas. El primero es la bilis negra. La bilis negra, Hipócrates la identifica con el elemento agua y te habla de una persona que es distante, que es fría, que es analítica, que es poco o nada emocional. Y cuando las personas entraban en ciclos depresivos, te decían, la explicación hipocrática era porque la bilis negra se le subió. Y como se le subió la bilis negra, esta persona no tiene ganas de nada, está malhumorada, está triste. En el estudio del duelo y de la depresión que hace Freud, él menciona este estudio este tema de la bilis negra, cómo era que Hipócrates te daba la explicación de que funcionaba la depresión a partir del incremento de bilis negra, que tenían que darle a la persona cuando estaba deprimida, le daban purgantes para que limpie su hígado, para que limpie su sangre. Y bueno, y el tema es que cuando una persona está en un ciclo depresivo, hoy en día, muchísimos años después, 2000 y tantos años después, sabemos que cuando una persona está deprimida, su sistema parasimpático se activa, de manera que su digestión está ralentificada. O sea, vos te comes una pechuga de pollo con 3 hojas de lechuga al mediodía y podés quedarte sin comer hasta el día siguiente porque tu sistema digestivo está digiriendo tan lento que inclusive la pechuguita de pollo con lechuga te va a mantener el estómago con la sensación de llenura. Otra cosa es que los centros de saciedad quedan como bloqueados, entonces no sos capaz de darte cuenta si tu estómago está lleno o vacío. Otra cosa que sucede es que como los niveles de serotonina están tan bajos, estás con tu nivel de energía bajísimo. No es que la bilis negra se te subió, es que te falta calcio, te falta litio, te faltan serotonina, te falta melanina. Por eso es que estás como estás, químicamente hablando. Luego tenemos el segundo humor, el humor de la bilis amarilla. La bilis amarilla, Hipócrates la asociaba con el fuego, con el elemento fuego. Te decía que son personas cálidas, son personas intensas, son personas explosivas. Por eso que incluso hoy día las personas más grandes, pueden ser nuestros padres o nuestros abuelos,
dicen cuando se enojaron demasiado con una situación, dicen, ay, es que se me revolvió la bilis, vos no tenés idea, tenía ganas de matarla a esa persona. Viene de aquí, de esta creencia de que la bilis amarilla es la que controla las emociones intensas, es la que está asociada con las explosiones de ira. De cierta manera hay personas que les sucede, y es un número importante de personas que les sucede, que cuando se enojan demasiado, cuando tienen una alteración muy fuerte, al día siguiente están como si les hubiera pateado el hígado, se pasan el día vomitando. Y no es que el enojo les patee el hígado o que les alborote la bilis, es que al enojarte demasiado liberas niveles altísimos de adrenalina, y esta adrenalina es tóxica para tu cuerpo. Y tu cuerpo necesita deshacerse de esa adrenalina de alguna manera. Y como tu temperamento es más extrovertido, tu temperamento te hace sacar todo lo que tenés dentro, pues tu cuerpo se deshace de esta intoxicación, a diferencia de personas que son un poquito menos extrovertidas. Y esto tiene factores biológicos implicados, pero Hipócrates te decía, simplemente es que te enojaste y te patea el hígado, y por eso seguís enojado. Las personas iracundas tienen problemas de bilis, te decía Hipócrates. Entonces, una vez más, vos tenés una persona iracunda que vivía peleándose con todo el mundo, le da un tecito de manzanilla para limpiarle el hígado, para reducir su bilis. Le daban que tecito de cedrón, que tecito de boldo, que no sé qué, porque creían que era porque su hígado estaba irritado. Después tenemos el tercer humor. El tercer humor es el humor sanguíneo. Son personas, está asociado con el elemento de la tierra, y dice, son personas cálidas, emocionales y un poco dramáticas. Las personas sanguíneas, esto sale de un mito bastante curioso, y no nos olvidemos que estamos hablando del año, por lo menos el 350 antes de Cristo, entonces en esa época la ciencia era completamente extraña. Se creía que el humor sanguíneo era propio de las mujeres, por obvias razones. Hoy en día lo conocemos como síndrome premenstrual, en ese entonces no se sabía que era eso. Y se creía que cuando las personas están con la sangre demasiado caliente, o están con demasiada sangre en su sistema, se ponían dramáticas, se ponían exageradas, se ponían emocionales. Entonces cuando una persona tenía una crisis emocional muy grande porque, no sé, la mujer descubrió que su marido se la estaba haciendo, entonces la señora explotaba de la manera que una persona engañada sabe explotar, y le decían, se volvió loca. Su sangre está sobrecargada de sangre, y a estas personas que tenían estos brotes emocionales muy intensos eran sometidas a desangramiento. ¿Qué era el desangramiento? Los sentaban en unas bañeras y con unas cuchillas súper delgaditas le abrían las venas, pero de una manera superficial, de forma que de poder drenar su sangre para que su sangre se oxigene y su cuerpo se enfríe. Esta era la creencia. Y esto, los desangramientos, se practicó más o menos hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII, cuando vos tenías una explosión emocional muy intensa porque te pasó algo horrible, te sometían a desangramientos para que te comportes, para que te tranquilices. Y en realidad lo que hacen al dejarte desangrándote 3 horas es que se te baje la presión, te dé sueño, obviamente te tranquilizas, pues, ¿no? Luego tenemos el cuarto humor, que es el humor flemático. Tiene que ver con el fluido de la flema. Los pulmones pesados, los pulmones densos, la dificultad o incapacidad de comunicación, a eso se refería el humor flemático. Él lo asocia con el signo de con el elemento de la tierra, pero la tierra húmeda. O sea, el elemento del humor flemático va a ser el barro en sí. Son personas frías, analíticas, introvertidas, y son personas que siempre están preocupadas respecto a su futuro. Entonces, cuando teníamos una persona que tenía una crisis de ansiedad, decíamos, está con flema, necesita tomar expectorante para que se le baje esto. Y una vez más nos encontramos con una coincidencia importante aquí. ¿Por qué funcionaba? Porque cuando vos tenés una crisis de ansiedad, vos sentís que se te cierra el pecho, que no puedes respirar. Entonces, este médico de la época de antes de Cristo te decía, sí, es que estás lleno de flema, necesitas botar esa flema. Entonces te da un broncodilatador, y obviamente podías respirar mejor.
pero no era porque te regulaba la ansiedad o porque la flema era lo que te causaba el malestar, era porque era un broncodilatador. Cuando estás ansioso, vos cerrás tus propias vías respiratorias, vos las bloqueas porque las bloqueas por angustia. Y un broncodilatador lo que hace es que las vías simplemente se hagan mucho más anchas de lo que son naturalmente. Entonces la persona aparentemente se recuperaba. Pero por suerte todas estas creencias se superaron, porque la ciencia fue avanzando. Pero hoy día no nos vamos a encontrar con los conceptos científicos propiamente dichos. Hoy día vamos a seguir en los siglos pasados. Después de la teoría de Hipócrates surge la teoría de las tipologías. La teoría de las tipologías es de una época en la que la ciencia todavía estaba en pañales. Es una época en la que las personas todavía estaban tratando de asociar lo no visible con lo observable a simple vista. En esta época de las tipologías también surge la frenología. La frenología era una ciencia de la cual después se desprenden las neurociencias y específicamente la neuropsicología y la neurología, que esta ciencia te decía que el tamaño de tu cabeza, la forma de tu cráneo tenía que ver con tus capacidades, tenía que ver con tu personalidad, con tu inteligencia. De las teorías de la frenología es que hasta ahora se cree que las personas con cabeza más grande son más inteligentes. Por eso es que todas las caricaturas de aliens que te hacen, que te hace el cine y que te hacen la televisión, que te ponían en los cuentos, eran cabezones, porque de la teoría de la frenología viene la creencia de que el tamaño de la cabeza tiene que ver con el tamaño del cerebro y en consecuencia con la inteligencia. Y la teoría de las tipologías, que la teoría de las tipologías te explicaba a partir de las estructuras corporales, a partir del aspecto físico de las personas, te trataba de teorizar respecto a su personalidad. ¿Qué pasaba dentro de su cuerpo para que esta persona se vea así? ¿Qué pasaba dentro de su mente para que esta persona se vea así? Cuando hablamos de tipo, vamos a estar hablando de conjunto de rasgos particulares determinadas por permite la clasificación. Es un conjunto de rasgos particulares de determinadas personas, o sea, cada persona, cada tipo de persona tiene este tipo de rasgos, y estos rasgos comunes a cierto tipo de persona te permite clasificarla. Hoy en día hacemos lo mismo, por supuesto. Los psicólogos nos pasamos la vida etiquetando, rotulando, sí, para poder trabajar, no para juzgar ni para poder encajonar a las personas, simplemente para poder saber qué hacer. Necesitas vos un diagnóstico para poder crear un tratamiento. Si no tenés un diagnóstico, si no tenés una evaluación, lo que vas a hacer es jugar con la mente de tu paciente porque ni vos vas a estar seguro de sistemáticamente qué es lo que estás haciendo. Y luego tenemos la tipología. La tipología va a ser, como les dije hace rato, la agrupación común agrupa el común denominador de personas con características específicas que son comunes a ellas y reúne y clasifican los rasgos corporales y los rasgos comportamentales. Bien, la primera teoría, los principales teóricos de las tipologías fueron el señor Kretschmer, y el señor Sheldon. Kretschmer nos planteó 3 tipologías diferentes. La primera tipología era la estructura pícnica, o el tipo de personalidad pícnico. El tipo de personalidad pícnico, vamos a decir que estos señores, Kretschmer y Sheldon, son los permanentes y perpetuos responsables de que nosotros veamos una persona gordita y bajita y creamos que es buena gente. Porque ellos te decían eso. El pícnico, persona de baja estatura, rechoncha, rasgos redondeados, manos cortas y anchas. Sus tendencias comportamentales o sus características comportamentales o temperamentales, como decían ellos, porque ellos hablaban de temperamento, son personas agraciadas, es decir, son personas que siempre tienen un chiste, que siempre tienen un comentario gracioso. O sea, son agradables, son alegres, son muy sentimentales, son tranquilos. Cuando decimos tranquilos es que son como que un poquito flojos, como que pachorrientos, como que cómodos, y gozan mucho de las comodidades. O sea,
Vos lo metés a una sala donde hay un puff, un sofá y una silla de madera, él se va a tirar en el puff. Este es el pícnico. Aquí lo ven al señor pícnico, en la primera imagen. Luego tenés los leptosómicos. Leptosómicos van a ser personas altas, delgadas, de extremidades largas. De aquí que cuando nosotros vemos una persona, y hoy en día sigue la creencia de una persona que es flaquita, crees que es tímida. Y esto viene desde la teoría de las tipologías. Dice, tranquilos, reservados, taciturnos. Taciturno es una persona que está como permanentemente contemplativa con la realidad, como que se queda calladita mirando y analizando las cosas. Aquí vemos al señor leptosómico, el que está aquí afuera, a la derecha. Y finalmente tenemos el tipo atlético. El tipo atlético van a ser personas musculosas, de hueso sólido, de estructura esquelética sólida, es decir, son personas en las que se le notan los tendones, las clavículas, la mandíbula. Tienen extremidades largas, son personas grandes. Son personas relajadas, pasivas, estables, tenaces, poco comunicativas y de mucha fuerza. Tenemos que tomar en consideración que hoy en día esto de aquí está completamente obsoleto, porque los estudios, que si bien estas personas hicieron algún nivel de estudios de su realidad para poder teorizar, hay que irnos y viajar en el tiempo y pensar en cómo era la realidad de estos señores. Estamos hablando más o menos alrededor del siglo XV, siglo XVII. En ese entonces era esperable que si vos te encontrabas una persona con estas características, bajita y gordita, era posiblemente o un burgués o posiblemente era una persona de la realeza. Entonces, si era una persona de la realeza, que es una persona que estaba económicamente acomodada, necesariamente iba a ser una persona que siempre estaba de buen humor, no tenía preocupaciones, no le faltaba nada. Y eran pequeñas porque no estaban físicamente estimuladas, no hacían ejercicio, por lo tanto su cuerpo no se estiraba mucho. Y como en esa época realmente la alimentación no era altamente nutritiva, pues las personas tendían a ser pequeñas. Cuando hablamos del leptosómico, estamos hablando de una persona que por lo general trabajaba en el ámbito académico. El maestro, si ustedes ven las películas un poco antiguas, las películas de época, se van a dar cuenta que siempre el maestro de arte, el maestro de piano, el médico tenía estas características, eran altos y delgados. ¿Por qué? Porque estaban un poco mejor alimentados, porque pertenecían a estas estirpes todavía sociales, pero al ser intelectualoides, pues se pasaban mucho tiempo encerrados analizando sus cosas, entonces obviamente eran delgados. Y siempre estaban analizando, pero no era por ser flacos que eran tranquilos, reservados y taciturnos, sino era porque tenían tendencias de intelectuales que se comportaban de esta manera. Y más bien la consecuencia de sus tendencias comportamentales es por eso que eran delgados, porque se quedaban leyendo, porque a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, por ejemplo, la cocaína era altamente consumida en las esferas intelectuales. Todavía no se sabía que esta droga tenía tantos efectos colaterales al punto que no debería ser legalizada, que esto se descubre después. En esa época no se lo consideraba, entonces como la cocaína funcionaba mejor que el café para mantenerte despierto, para estar toda la noche escribiendo, leyendo, revisando cosas, pues te adelgazaba. Entonces esto tenía que ver una vez más con aspectos sociales, construcciones sociales. Y cuando hablabas de la persona atlética, y lo vamos a encontrar en la otra tipificación de personalidad que es similar, es muy probable que estés hablando de un campesino. Un campesino es una persona que va a ser musculosa, su esqueleto se va a ver grande, más aún en Alemania o en los lugares donde se hicieron estas teorías, pues los campesinos se veían enormes, porque eran personas que estaban estimulando su crecimiento físico, trabajaban con fuerza, y como eran campesinos que producían comida, no estaban mal alimentados. Entonces tenías personas grandotas, fisicudas, estaban tranquilos porque comida no les faltaba, ellos trabajaban en su propia tierra. Eran estables y tenaces,
tenaces quiere decir que siempre estaban despiertos a las cosas que pueden estar pasando a su alrededor. O era cazador, o era leñador, o era pescador, o era labrador. Pero una persona que tenía que estar siempre atenta a lo que sucedía en su entorno. Poco comunicativos, no estaban estimulados intelectualmente, entonces no hablaban mucho, no tenían mucho para decir. Y de mucha fuerza bruta. Y por lo tanto, estas personas resolvían las cosas por la fuerza. El estereotipo del campesino ebrio fue construido a partir de esto. Y luego tenemos las tipologías de Sheldon. El señor Sheldon hace un paralelismo bastante curioso, porque la verdad es que sus tipificaciones son bastante similares a las que estableció Kretschmer. Solamente que Sheldon en algunos casos te establece factores un poquito más extremos. Endomorfo. Él va a nombrar endomorfo a las personas gorditas. Las personas gorditas o las personas endomorfas van a ser, tener cuerpos de formas redondeadas y con las vísceras digestivas visibles. Es decir, pachoncitos. Son lentos de reacción, son muy cómodos, altamente tolerantes, son sociables, son emocionalmente dependientes y tienen tendencia a la murmuración. De nuevo estamos pensando en esta persona que se pasa el día tomando el té, tomando el café y charlando con otras personas, está llevando y trayendo chismes. Para tomar decisiones necesita sentirse apoyado, necesita respaldo, necesita que lo acompañen, que lo dirijan. Bajo las influencias alcohólicas son muy dramáticos, pueden ser muy emocionales y por lo general son muy condescendientes, como que son bastante comprensivos con las demás personas. Luego tenemos el mesomorfo. El mesomorfo van a ser, nuevamente, volvemos a lo que dijimos hace rato, tejidos son somáticos marcados, es decir, musculatura marcada, la estructura exoesquelética marcada, tendones ampliamente visibles porque el cuerpo está muy trabajado. Son personas dominantes, le gustan las cosas que le exigen físicamente, disfruta la actividad física, son atrevidos y desafiantes, agresivos, y disfrutan de deportes extremos y juegos de azar. De nuevo, como les dije hace rato, el estereotipo del campesino enorme, tosco y ebrio fue construido a partir de esta época. Y luego tenemos el ectomorfo. La estructura ectomórfica van a ser las personas delgadas y frágiles, intelectuales, introvertidos, analíticos y temerosos. Estas son las características que te plantean estos señores. Y bien, vamos al concepto de personalidad. La personalidad es una estructura psicológica y social de cada individuo. Se desarrolla paralelamente al proceso evolutivo que inicia en la infancia y concluye en la adultez. Se constituye sobre factores biológicos. Un ratito, por favor, chicos, me están hablando. Bien, disculpen, estábamos entonces definiendo la personalidad. Ok, habíamos dicho que la personalidad se va construyendo a lo largo del proceso evolutivo, es decir, inicia en la infancia y concluye en la adultez. Estamos hablando de la formación de la estructura y el desarrollo de los rasgos. La personalidad, una vez se estructura, y aquí voy a hacer hincapié, no se puede desestructurar. Freud te planteaba que las personas
cuando están bajo procesos desadaptativos, necesitan ser reestructuradas. No se puede reestructurar una personalidad. Se puede adaptar, pero no se puede reestructurar. Se constituye sobre factores biológicos u orgánicos y aspectos socioafectivos desarrollados en el entorno familiar. Bien. Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Dice que la personalidad no se puede reestructurar, ¿no? Ajá. ¿Y cuál era lo otro que dijo? Pero sí se puede. Bien, volvemos acá. Lo que se puede es ajustar los rasgos de personalidad. Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una persona que tiene una estructura de personalidad paranoide. La estructura de personalidad paranoide va a ser alguien desconfiado por naturaleza, una persona arisca afectivamente, una persona con tendencias a la agresividad porque siempre se va a sentir acechada. Y dentro de sus rasgos, vos tenés cosas a su favor, como que es inteligente, tenés a su favor que es emocionalmente sensible, tenés a su favor que es una persona afectuosa con las personas que se ganan su cariño, tenés a su favor que es una persona que trata de ser empática, porque hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos de estructura de personalidad paranoide, la empatía no es algo innato. Lastimosamente, la estructuración cerebral hace que la empatía sea pobre, no nula, pero es pobre. Son personas que no entienden muy bien su lenguaje afectivo, pero puedes entrenarlas. Y cuando vos entrenás estos rasgos que son desadaptativos, como la lexitimia o la falta de empatía, vos podés entrenar estas cosas y esta persona puede dejar de ser el tóxico que persigue, que acosa, que desconfía y que acusa a la persona de haberle fallado, de haberle mentido, de estarse burlando. Se puede trabajar en estos rasgos que son desadaptativos, pero que esta persona esté permanentemente haciéndose ideas, no vas a poder evitarlo. Lo que vas a poder evitar es que esta persona sienta como certeza sus ideas. Porque lo propio de esta estructura es que todas sus ideas de confianza son certezas. Y esto se los pongo en un ejemplo. Estoy atendiendo ahorita a una paciente que es una señora bastante mayor, que esta señora viene a sesión con su esposo y esta señora afirma, sostiene y súper hiper asegura que su esposo le fue infiel 4 veces a lo largo de sus 30 y tantos años de matrimonio. Y el señor le dice que no, que él acepta que él fue infiel cuando iban algo así como 15 años de matrimonio y esta última vez que ahora se están divorciando. Él lo acepta. Y le dice, no, yo sé que vos me fuiste infiel porque vos te acordás cuando te fuiste a tomar con tus amigos esa vez que no sé qué, que no sé cuánto, que no volviste en 3 días. Yo sé que esa vez vos me fuiste infiel. Ella no tiene pruebas, pero tampoco tiene dudas. Y esto tiene que ver con con un rasgo de personalidad que hace que ella no cuestione sus ideas. Entonces se puede trabajar en que esta persona comience a cuestionar sus ideas, comience a frenar su certeza. No va a dejar de ser desconfiada. Si llega a conocer a otra persona y establecer una relación, no va a dejar de ser tóxica, pero por lo menos va a frenar un poco antes de acusarla a la persona. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Dicen, había en la otra imagen donde estaban los 3 tipos de, ¿cómo es de? ¿Está? Esa, sí, esa. Sí. Ectomorfo, que dice mesomorfo y endomorfo. Mire, yo soy delgado, Uh-huh. pero mi personalidad es así, soy dominante, también me gustan las actividades físicas, también soy agresivo, me gusta el deporte, y como usted dijo, todas esas, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Porque mi respuesta sería porque esta teoría de personalidad simplemente fue un ensayo que no llegó a ningún lado y solo creó estereotipos. Okay, esta teoría de personalidad no está validada, es demasiado antigua. Sí, pero también aquí eso de intelectuales también, introvertido, yo soy extrovertido, no, o sea, no soy tímido ni nada. Claro, Pero aquí es con que todo...
Es que justamente la estructura de personalidad tiene que ver con esto, factores biológicos y factores y aspectos socioafectivos. O sea, tiene que ver con tu historia familiar, con cómo te educaron, con cómo te desarrollaste tu autoestima, cómo desarrollaste tu manejo de afectos, cómo desarrollaste tu capacidad de socialización y cómo se estructuró tu cerebro. No tiene que ver con que si tenés más panza o menos panza, más músculos o menos músculos. Tiene que ver con factores mucho más profundos de tu mismo cuerpo. Como vimos la anterior vez, las verdaderas bases biológicas de tu personalidad son tu sistema nervioso, tu cerebro y tu sistema endocrino. Esas son las bases reales, las bases científicamente comprobadas de tu personalidad. No tu panza o el ancho de tu espalda, no tiene nada que ver con tu personalidad. Ahora, que un tipo de personalidad extrovertida, que un tipo de personalidad dominante se focalice en desarrollar su físico para tener un cuerpo mesomorfo, es muy diferente. Pero estamos diciendo aquí que los factores internos van a llevarte a desarrollar un tipo de cuerpo, no al revés. No es tu tipo de cuerpo el que va a condicionar tu personalidad. Vos tenés personas que son bien gorditas, que son súper coquetas, que son súper seductoras. ¿Por qué? Porque su personalidad es así. Su personalidad va más allá de su cuerpo. Entonces, no tiene nada que ver con que por ser gorditos no son seductores. O por ser extremadamente flacos no van a ser extrovertidos. No va por ahí. Estas son creencias que se estructuraron como pseudocientíficas, pero en realidad no lo son. Por eso digo, son teorías muy antiguas. Es como decir, porque soy Piscis, no sé, hace 2 semanas tuve ese problema con un paciente que me dice que como yo soy Piscis, yo no puedo dejar de ser tan sensible. Y es como que, ¿sabes qué? Estamos fregados. Porque si vos me decís que la condicionante para tu comportamiento es tu fecha de nacimiento, eso no se puede cambiar. Es como que me digas que la condicionante para tu comportamiento es el color de tus ojos. Eso no se puede cambiar porque naciste así. La fecha de nacimiento no la podemos cambiar. Pero los rasgos de personalidad resulta que se los puede entrenar. Entonces vas a seguir siendo sensible, pero puedes no dramatizar tanto y no dejarte comer la cabeza tan rápido por tus emociones. Eso sí se puede hacer. Y ahí fue el momento en que me toca decirle, entonces vas a querer seguir viniendo a terapia o no, porque yo no puedo cambiarte la fecha de nacimiento. Estas cosas, este tipo de teorías condicionaban demasiado a las personas. Generaban esto que les dije hace rato, el sesgo cognitivo de Forer. El sesgo cognitivo de Forer es algo que te dice que existe un determinismo sobre tu cabeza al que vos tenés que ceñirte. Si vos naciste en tal fecha, vos tenés que ser de tal manera. Si vos tenés físico, si vos tenés músculos y espalda grande, vos tenés que ser un macho alfa dominante y tenés que saber pelear. Y no. Hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que va primero lo interno y que lo interno es lo que va a condicionar lo externo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? Hoy día vamos a frenarlo aquí el avance, no vamos a avanzar más porque es sábado y no quiero saturarlo. Esta unidad no es tan larga, así que calculo que la vamos a terminar esta unidad hasta el jueves.